Excelente, pues muchísimas gracias y un placer conocerles. Eh, yo me quiero enfocar, si me lo permiten, eh, en qué se diferencia y qué es lo que está haciendo, en este caso, un consulado que está en la frontera del resto. Doy un paso atrás también. Como contexto, yo sé que algunas y algunos de ustedes ya lo saben, la Red Consular de México cuenta con 53 consulados a lo largo y ancho de la Unión Americana. Eh, en el caso de Arizona, somos la red más grande que tiene un país en otro. Y además, yo diría, también la más sofisticada. Eh, ¿Por qué nos hace la red consular más sofisticada? Porque nosotros incluimos un tercer pilar. El primer pilar es, como saben, temas de documentación, pasaportes, etcétera. El segundo pilar es protección consular, la protección propiamente, la defensa de los derechos de las y los connacionales, y la defensa de los derechos de cualquier nacional dependiendo de la representación. Y un tercer pilar son aspectos comunitarios, el community outreach, que le llaman acá en Estados Unidos, que es la vinculación que hacemos con agencias de gobierno y con ONG a fin de brindar servicios y de empoderar a nuestra comunidad acá en Estados Unidos. Bueno, eso es de manera muy general lo que hacemos. En el caso de la frontera, el componente sin duda más importante, como ya seguramente lo saben, es el de protección, porque las fronteras de por sí son dinámicas en todos los aspectos. También hay desafíos muy puntuales que tienen que ver, pues sí, con el tráfico de personas, que tienen que ver con el tráfico de armas, de estupefacientes y demás, ¿no? Ahora bien, en una situación normal, entre comillas, en donde el gobierno central, en este caso el gobierno federal en Washington, D.C., eh, no, o más bien trabaja con políticas que de alguna u otra manera se apegan a los estándares internacionales. Me refiero a los estándares del derecho, del sistema de derechos humanos, tanto universal como en este caso interamericano. La relación que tenemos los consulados es mucho más fluida y también atiende a temas muy específicos de protección. Eh, pero, como ustedes también lo saben, a raíz de la llegada de la nueva administración, 20 de enero de este año, la o los tipos de políticas que han estado instrumentando son mucho menos ortodoxos. Eh, Eso por un lado. Y por el otro, y de aquí voy a desprender ya lo que estamos nosotros trabajando de manera directa, no solo es el tipo de políticas que se están instrumentando, sino es la velocidad con la que se están generando estas políticas. Es decir, eh, no es lo mismo que el 20 de enero te digan, pues se cancela este plan y vamos a tener este otro plan en relación, por ejemplo, con personas refugiadas. A que no solamente cambien la política en materia de refugio, sino que además empiezan a cambiar un día sí y el otro también, como decimos coloquialmente, esta política. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás haciendo hoy, es decir, los programas de protección que tú estás instrumentando como consulado, no van a ser los mismos hoy que mañana, porque te obliga a esos cambios con tanta velocidad, pues a irte adaptando a tales cambios. Y ustedes se dirán, pues sí, o sea, es una consecuencia natural, la adaptación a esos cambios, por supuesto, lo tenemos que hacer. El problema es, o el mayor problema, es que esos cambios y esa velocidad con las que se están haciendo tales cambios
no solamente nos afecta a nosotros como consulados, sino incluso a las propias agencias de gobierno estadounidenses, en donde en más de una ocasión a mí me han dicho, es que, mire, cónsul general, cuando preguntamos algo, ¿no? A ver, nos llegó esto, ¿qué está pasando ahora Es que tampoco sabemos nosotros. O sea, una agencia como CBP o una agencia como Patrulla Fronteriza, que está obviamente operando, en este caso en Nogales, en esta frontera, no necesariamente va a saber qué hacer en torno a la velocidad de estos cambios. Y ahí es en donde el trabajo de nuestra representación se vuelve muy, muy importante para salvaguardar los derechos de todas las personas que todos los días, de lunes a domingo, están llegando a este punto o a este puerto fronterizo. ¿Qué hacer y qué hemos hecho para mitigar justamente estos desafíos? Uno, eh, hemos generado o generamos un grupo de trabajo operativo de repatriaciones y retornos con las agencias de gobierno, no solamente mexicanas, sino de Estados Unidos. Y esto ha sido clave porque si bien son reuniones cada 2 meses, eh, lo que nosotros previmos y sabíamos que iba a ser de esa manera, obviamente, ¿sabes? Con tantos cambios, nos colocó en tal situación que no les quedó de otra a las agencias de gobierno estadounidenses, y yo lo digo con todo respeto y responsabilidad porque tenemos una muy buena comunicación, que anclarse a este tipo de grupos para que todos estuviésemos en menor y mayor medida, dependiendo del tema o de la problemática, en el mismo canal. Y esto nos ha permitido también que ante estos cambios tan intempestivos, estemos en efecto en el mismo canal. Eso por un lado. Por el otro, creamos otro grupo de trabajo, pero con albergues específicamente. Porque así como entre agencias de gobierno del mismo país, a veces no se hablan por la rutina de trabajo, por lo que quieran, ¿no? En el caso de los albergues también notamos que no se están hablando entre ellos. Entonces, aquí lo que generamos también es otro grupo, es una coalición de albergues que con las que estamos participando para estar informados todo mundo de en el terreno que está pasando. Uno puede tener la visión un poquito más general de cuáles son las políticas nuevas, cuáles son las prioridades, incluso, por ejemplo, de patrulla fronteriza o de la agencia de aduanas y demás. Pero si pierdes de vista lo que en efecto está sucediendo en el terreno, caray, pues entonces no vas a estar operando a medias. Vas a estar operando de tal suerte que no necesariamente lo que estés empujando está beneficiando a las personas que están llegando todos los días. Entonces, si no hay una convergencia, pues, entre las políticas instrumentadas desde Washington o desde la Ciudad de México con lo que está sucediendo en el terreno, no hay gran consecuencia, ¿no? Entonces, número uno es que las partes actoras que estamos trabajando para velar por los derechos humanos de todas las personas que van llegando a este puerto fronterizo, pudiésemos estar, reitero, en el mismo canal. Importantísimo. Número dos, la presencia permanente del Consulado de México, en este caso, en el puerto fronterizo, es decir, presencia in situ eh, los 7 días de la semana para estar, o el reforzamiento, porque ya teníamos presencia, pero el reforzamiento de nuestra presencia en el puerto fronterizo. Esto es muy importante porque
una cosa es recibir a personas mexicanas o incluso extranjeras, ahorita me detendré al respecto, eh, y brindarles información, un folleto y tal, a hablar con todas las personas que van descendiendo del autobús, que la autoridad estadounidense vea que en efecto estamos allí físicamente, preguntándoles qué está pasando, cuál o cómo fue su traslado, si uno hubo algún inconveniente, para justamente detectar casos de posible abuso de autoridad o faltas al debido proceso. Por ejemplo, del 20 de enero a la fecha, hemos detectado ya 15 casos de posibles violaciones a los derechos de estas personas, ¿no? Em, no es que antes no detectásemos casos de posibles vulneraciones a los derechos, pero me parece que eh, el reto que nos imprime la nueva política del gobierno estadounidense, también lo aprovechamos para fortalecer nuestras propias capacidades, para fortalecer nuestro trabajo en el terreno y por tanto también tener una mayor capacidad de atención a todas estas personas. Entonces, muy importante también subrayar este componente. Y aquí hago una acotación. La gente, eh, las instancias y en general, las y los servidores públicos que están involucrados en procesos de flujos migratorios, asumen, para el caso mexicano, que la primera línea de acción y atención es el Instituto Nacional de Migración. No es así, son precisamente los consulados que estamos en la frontera, porque son o somos quienes primero brindamos atención a esas personas que van llegando al puerto fronterizo y que de manera ulterior pues los van a canalizar a través de la oficina del INM. Y un último punto, bueno, cierro paréntesis, un último punto es la vinculación que hemos hecho con otros gobiernos, con otros países, particularmente Guatemala. No solamente porque es el tipo de nacionalidad, digamos, la primera minoría, pues, de personas que son retornadas a México, sino también porque hay un consulado, por ejemplo, de Guatemala en Tucson. También es cierto, hay que decirlo, hay uno de El Salvador, me parece que en Phoenix, en Tucson, con quienes eventualmente tenemos que sentarnos y ver también de qué manera podemos apoyar. En el caso de Guatemala, muy importante, eh, acercamos a Guatemala con la instancia mexicana de migración, con el Instituto Nacional de Migración, a efecto de que pues, primero platicaran, que vieran cuáles son los retos, las quejas que están interponiendo las y los nacionales de Guatemala en torno a ya no el proceso de repatriación per se o de retorno per se, sino ya una vez que se procesan en México. Eso ya es una obligación del Estado mexicano responder y actuar al respecto. Y para sorpresa nuestra, esta vinculación que hicimos con Guatemala, autoridades estadounidenses también, migración y nosotros, más de la mitad de las quejas por parte de nacionales de Guatemala no tenían que ver con procesos ya en México, sino todavía con procesos estadounidenses. Entonces, y eso le sirvió muchísimo a Guatemala para tener una mayor interlocución con autoridades estadounidenses migratorias, ¿no? Entonces también eso ayuda mucho. Al final de cuentas, como consulados de frontera, no solamente tenemos una alta operatividad in situ para velar, repito, por los derechos de las personas que están siendo retornadas o repatriadas, sino también porque tenemos una mayor claridad
sobre cuáles están siendo los procesos, no solamente a la llegada aquí a la frontera, sino desde que salen de un centro de detención, sino desde que los están entrevistando incluso, que son aprendidos o aprendidas. En fin, y si bien nuestro marco de competencia se acota, obviamente, a la circunscripción, según sea el caso, en el nuestro de Nogales, también es cierto que, repito, conocemos todo el trayecto y dónde está fallando esa línea de mando por parte de las autoridades estadounidenses. Cuando las detectamos, entonces, por supuesto, notificamos ya sea al consulado que le corresponde, sino también a, a nuestra autoridad central, para que nuestra autoridad central no solamente tome nota, sino que notifique a Washington, D.C., en este caso, y que les indique, oigan, aquí están, aquí está sucediendo esto, ojo, aquí está, están vulnerando los derechos de las personas en este centro de detención, etcétera, ¿no? Entonces, hay una línea de conducción muy evidente, a la cual nosotros también tenemos que estar muy al pendiente. ¿Cómo lo estamos y cómo lo sabemos y cómo lo operamos? Pues bueno, a través de los canales oficiales que tenemos con autoridades de Estados Unidos, ¿no? Mucha gente piensa que los consulados en general, al menos los de México, pues casi no tenemos vinculación con autoridades o agencias de Estados Unidos en la materia, porque simplemente pues hay un estigma al respecto, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso es falso. Si hay una autoridad con la que todos los días tenemos tal interlocución, pues son estas, son las migratorias, porque eso nos sirve muchísimo para enterarnos de detalles muy puntuales que tienen que ver, por supuesto, con la atención a personas con nacionales o incluso de otros países y, repito, pues también poder brindar la atención debida. No sería posible si no forjáramos una relación muy estrecha con todas esas autoridades. Hace poco, ya con esto voy cerrando, le comentaba a colegas de la Escuela Diplomática en México, les decía que para aquellas diplomáticas y diplomáticos que fuesen a estar en la frontera, había algo muy importante que hacer. Y les decía, organicen carnes asadas con una cervecita, e inviten a sus contrapartes de patrulla fronteriza, de CBP y demás, porque en esos espacios de convivencia, uno, por supuesto, se entera de cosas que en espacios oficiales, pues es imposible, ¿no? Y esto ayuda muchísimo a, en verdad, tener una visión mucho más completa, más exhaustiva, y en la que uno puede operar de manera mucho más puntual para atender y proteger. Al final de cuentas es nuestra labor, proteger a las y los connacionales. Entonces, como pueden ver, los consulados de frontera, pues sí tenemos una labor muy operativa, en donde se atiende a fenómenos cambiantes diarios, prácticamente. Es un ecosistema, yo diría, binacional, porque tenemos un pie acá y el otro en México, eh, porque fungimos como la parte facilitadora de instancias de gobierno de ambos lados de la frontera. Nuestra función es, ya de manera mucho más general, pues es garantizar esa comunicación que sea fluida, y a veces es difícil porque hay temas políticos detrás de ello, pero bueno, al final, a pesar de la narrativa, a pesar de los fenómenos en materia de política pública, a pesar incluso de algunos desencuentros políticos, nosotros tenemos que garantizar, reitero, esa comunicación en ambos lados de la frontera, porque lo que nos interesa a nosotros, al final de cuentas, es brindar protección a todas y cada una de las personas
que van llegando a este puerto fronterizo.